Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos especiales de difusión Psicoeducando. Desde nuestro programa social La Voz del Pueblo me presento. Soy Lucy Saldaña Bravo, magíster en psicología. Tenemos un equipo conformado también por varios profesionales de la salud emocional, el doctor Hernando Ríos Estrada, y por supuesto personal de apoyo que nos brindan la posibilidad de poder hacer consulta y llegar con temas de interés general a mucha comunidad. Hoy vamos a tocar un tema que es muy común, pero que no se quiere asumir, sobre la envidia entre hermanos. Siempre que nos ven, nos consultan personas que tienen dificultad con sus hijos. Nos dicen, mire, tengo un problema en casa, mi hijo mayor tiene dificultades con su hermano menor porque ha surgido una situación difícil de sobrellevar las emociones con relación a la envidia que ven que se está presentando y que ha sido inevitable tener enfrentamientos, problemas, disgustos entre los mismos hermanos. ¿Esto afecta el entorno familiar? Claro que sí, afecta y bastante. Vamos a partir de la época antigua, que hay que leer un poquito, y creo que desde la Biblia, soy creyente, respeto la libertad de culto de cualquier persona. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque siendo Caín la persona que más tenía atención, le quita la vida a su hermano, que era el más humilde, así como nos lo narran en las escrituras? Pasado a nuestra vida cotidiana, no deja de haber esa diferencia entre los hermanos. Ejemplo, el hijo mayor, la madre tiene como que ese apego porque es el hijo esperado, es el primero, es esa compañía, es ese fruto del amor, o por cómo haya llegado ese hijo, y merece y tiene toda la atención de la madre y del padre, o de los abuelitos, o de los tíos. De allí van llegando los demás hijos, y por ende se comienza a ver una diferencia. O puede ser en el hijo mayor, o se concentra la atención en el hijo menor, en el más pequeño de la familia. ¿Por qué surge la envidia entre hermanos? Digan que en cualquier familia se pueda presentar este tipo de malestar, y hay esos celos, esos resentimientos, esa rivalidad, esa competencia que a veces ya pasa límites y que generan enfrentamientos tan difíciles, como que se ven como enemigos, y que el clima dentro de la familia sea bien tenso. Una de las causas de estos sentimientos, estas emociones de la envidia entre hermanos, puede haber o pueden nacer desde las mismas comparaciones o etiquetas que los padres comienzan a señalar en el entorno de la familia. Los padres pueden comparar a sus hijos y etiquetarlos con ciertas características, y esto puede generar un sentimiento negativo, porque envidia no es eso que dicen envidia de la buena, envidia de la mala. La envidia es envidia y es un sentimiento negativo de querer tener lo que el otro tiene, de querer poseer lo que el otro posee, de quererse ver como el otro se ve. Hasta los defectos se los termina envidiando. Y este tipo de etiquetas que se manejan dentro de la familia, y que lo hacen los padres, lo hacen los abuelos también, y comparan, a veces lo hacen también de forma en que ridiculizan a uno de ellos y se siente ofendido y comienza a tener malestar en su autoestima, y por eso comienzan ya a tener ese tipo de rivalidades. ¿Puede haber envidia entre dos gemelos? Claro, por supuesto que sí. Y a veces los padres creen que es bueno a los chicos desde muy pequeños comenzar a vestirlos igual, zapatos, ropa, darle los mismos juguetes, porque les dicen no, para que no tengan envidia. Desde ese momento comienzan a ver y a ser muy cuidadosos en este tipo de sentimientos.
Es bueno que tengan identidad propia y cada hijo es diferente, cada uno tiene sus pros y sus contras. Tendrán fortalezas, pero también tendrán debilidades. ¿En dónde raya crearles ese resentimiento? En los externos, porque ellos finalmente no ven diferencia hasta cuando los demás no la notan. Que le digan, ah, es que usted sí es estudioso, en cambio usted no. Que le digan, ah, usted sí es obediente, usted no. Ah, usted sí come toda la sopa, usted no. Usted hizo bandera, usted no. Usted tiene organizados los cuadernos, usted no. Usted le queda bien todo, a usted no. Eso es inmensamente perjudicial porque comienza a marcar unas barreras que luego terminan generando un tipo de competencia muy negativa dentro de los mismos hermanos, que uno diría, bueno, son de la misma sangre, se quieren, se comprenden, se miran, se apoyan. Maravilloso. Pero sí, cuando comienzan a ver ese tipo de etiquetas o comparaciones, pues no les va a gustar en realidad. Nos decía en alguna oportunidad un joven que tiene su hermano menor que se siente tan mal, pero tan mal, que su mamá todo lo ponga por encima de su hermano a él. Dice, a mí me siento tan incómodo porque yo veo que mi hermano comienza a mirarme feo. Mi hermano comienza a sentir como que él se está viendo mal, que él se está viendo menos. Y a veces uno sin querer, pues uno se esmera o lo hace queriendo, pero no con el fin de ofender o generar daño. Pero las demás personas lo notan y eso sí que me hace sentir mal, esas preferencias de mi mamá, dice. Mi hijo, cuando usted llegó, se acabaron mis problemas. No le dice eso al hermano menor. Mi hijo, pero es que usted es el hijo más querido y más amado. ¿Por qué no le dice también eso a su otro hijo o a los demás hijos? La atención y el afecto, sí, se comienzan a marcar. Cada uno de los hijos en la familia son distintos. Sí, cada uno tiene sus diferentes cualidades y también tendrá aspectos que no sean tan positivos o que no los gestionan de la mejor manera. Pero los hermanos pueden sentir que uno de ellos recibe más atención que los demás. En una familia de 6 hermanos, la madre tenía mucho sufrimiento con su esposo y cuando llega su primer hijo, dice ella que ya dejó de estar sufriendo porque su esposo no llegaba temprano o con quien andara. Ella centró toda su atención en su hijo mayor. Luego de ese hijo mayor llegaron 6 hijos más, con el hijo mayor que eran 6 y 5 más que ella fue teniendo con su esposo, pero ella dice, es que mi hijo, el que me llegó a sanar de todo el sufrimiento que tenía, porque a veces mi esposo se demoraba, no llegaba, se iba a tomar, en fin, fue mi hijo mayor. También otra cosa decía ella, es que con mi hijo mayor me tocó sufrir mucho, pasábamos muchos problemas, dificultades económicas, de comprensión, muchos conflictos. Ya con los demás no fue tanto porque ya fuimos madurando poco a poco, nuestra situación económica era diferente. Entonces mi hijo mayor es mi hijo amado. ¿Y esto qué despertó? Que los demás hermanos se sientan menospreciados, se sientan no valorados. ¿Qué hacía la madre? La madre cuando iba a comprar en mercado a su hijo mayor le colocaba aparte. Decía, estas manzanas son para todos los demás, pero estas son solo para mi hijo mayor. Estos uvas son para los demás, pero estas especiales son para mi hijo mayor. Los demás hermanos comenzaron a ver no de buena manera este tipo de preferencias. Y aunque el hermano mayor no era el culpable, porque esto lo hacía la mamá, los demás hermanos comenzaron a tener sentimientos de enojo, sentimientos de rabia. Y luego, cada vez que la madre no estaba y compartían,
los demás se ponían de acuerdo, era para hacerlo sentir mal al hermano mayor. Comenzó a ver como que en un bando, en un sector, en una esquina, estaba la madre con el hijo mayor y en otra esquina estaba el resto de los hijos. Tal cual como la historia de José, otra historia muy importante que está en la Biblia, donde los hermanos miraban que su padre protegía a José por ser el más noble, obediente, el menor, en fin. Y a ese hermano, pues lo llevaron y lo golpearon y lo arrojaron a un hueco para que muriera y lo vendieron a los mercaderes, en fin. Pero finalmente el resumen de esa historia tiene que ver con la envidia que se despertó y que sin querer su padre lo miraba como más atento, como más apoyo y comenzó a sentirse más identificado con ese hijo. No quiere decir que a los demás no los amara. Y eso es importante que lo entiendan. A los demás hijos se los ama. A todos los hijos los padres los aman. A unos de una manera diferente que otros. Ahora, digamos que entre los hermanos uno de los hijos sea grosero, uno de los hijos sea desobediente, uno de los hijos sea mentiroso, uno de los hijos sea con maldad, pues va a marcar una diferencia. ¿Por qué actuó así? Sí, de pronto manipulando, pero el otro hijo no, ese es humilde, es más sencillo, más sumiso, obediente, respetuoso. Se va a notar y se va a marcar esa, esa diferencia de manera muy significativa que termina luego desarrollando eso, sentimientos de envidia y resentimiento. Rivalidad y competencia entre los hermanos. Esto también se genera cuando a veces se ponen ellos como metas ya no sanas, sino como pura competencia. Hay una muchacha en el barrio y los hermanos dicen, ¿quién es el primero que sale con ella? Competencia, ¿sí? Hay un proceso que estén realizando en la casa, digamos un ejemplo, están pintando la casa. ¿Quién es el primero que termina de pintar la pieza? ¿El uno o el otro? ¿Quién es el primero en lograr sacar mejores calificaciones? Digámoslo de muy buena manera. ¿O quién es el primero en salir y tomar una decisión hasta con riesgo? Hoy en las redes sociales hay muchos retos y hemos mirado desenlaces incluso fatales por los retos, y son retos entre los mismos hermanos dentro del hogar. La humanidad viene de pasar un momento muy difícil que fue con la pandemia y fue porque tenían que convivir, tener que encerrar a la humanidad y comenzar a verse el comportamiento 24/7 fue lo que generó muchos problemas intrafamiliares, porque ellos tenían que convivir los hermanos, todos, en todas las partes, y se comenzó a ver las debilidades del uno y del otro, intolerancia, irritabilidad. No nos olvidemos también que cada quien desarrolla su personalidad, porque cada quien va buscando su grupo con quien se identifica, diga en el colegio, en la universidad, en el barrio, en el parque. A una hermana le gustaba mucho el juego y en sí era una persona muy descuidada, desordenada. La otra hermana, muy formal, muy educada, muy disciplinada, muy ordenada, muy organizada. Y esas dos hermanas sí que tenían problemas porque ellas se miraban como el agua y el aceite, era impresionante. Los padres, aunque querían tener igualdad de trato con las dos, pues obviamente reconocían que la una era la mejor estudiante y por la otra iban todos los días a la prefectura a pedir que le den oportunidad y que no la saquen del colegio. Mientras la una era muy organizada, la otra era no encontraba sus cosas, un desorden total. Y no era porque en realidad los papás quisieran hacer esas marcas y esas diferencias, era porque las dos tienen unas personalidades muy distintas. Luego de un proceso de observación, después de 20 años, ellas, la una ama de casa con sus hijos, la otra que tenía pues, su estilo de vida, pues finalmente ella también es una profesional,
exitosa, trabaja, autónoma, independiente, y que mirando atrás, pues era una forma de vivir totalmente diferente la una de la otra. En conclusión, ellas se quieren mucho, se apoyan, pero finalmente igual no deja de haber ese resentimiento y ese sentimiento de envidia entre las dos. Sí tuvieron, decían ellas en un relato, que en algún momento sí tuvieron rivalidad y muchos problemas, ¿sí? Porque a la una le quedaba mejor la ropa que a la otra. Y los padres decían que les compraban vestidos iguales a la una y a la otra. Entonces, la una era más delgada, la otra era más gruesa. La una era más alta, la otra más bajita. La una más trigueña, la otra piel más clarita. La una con pelo, cabello churoso, la otra con cabello liso. La una con el cabello bien oscuro, la otra con el cabello más clarito. La una con las cejas pobladas, la otra con las cejas muy delgadas. Entonces, todo ese marcaje, ellas lo miraron no de buena manera, pues finalmente entender que cada ser humano nace como es y son distintos aunque vengan de la misma madre y del mismo padre. ¿Qué tipo de consecuencias podemos tener frente a esta situación intrafamiliar marcada por el sentimiento negativo de la envidia? Conflictos, peleas, enfrentamientos, golpes e incluso hasta la muerte. Un joven relata, estando él en la cárcel, está condenado por haber matado a su hermano por pura envidia. Él dice, ¿por qué lo mató? Dice que lo mató porque se cansó de ver en su casa que su mamá y su papá solo contaban con su hermano y con él no. Entonces llegó y lo mató, siendo un proceso psicológico, psicosocial con la familia. La madre dice que el hijo era muy independiente, que él desde muy pequeño era muy amiguero y se iba y decía, pues conmigo no cuenten, no iba a almorzar, no iba a cenar, hizo su vida muy por fuera de la casa. En cambio, su hermano se quedó en casa, era el que participaba de todos los eventos familiares, muy pegado a su mamá, muy obediente con su papá. Finalmente, el hijo, uno de los dos, el que está en la cárcel, pues no se sabe si fue influenciado por otras personas. Llegó un día y aprovechó que estaban en una celebración, precisamente fue un 31 de diciembre, se armó con una arma blanca, con un cuchillo que sacó de la cocina y esperando mientras todos estaban celebrando, pues la despedida de año, mató a su hermano. Se dañó pues todo lo que pasó en esa familia, conflicto enorme, lo más doloroso para la madre, tener que sí denunciar, en efecto, no podía negar ni ocultar que fue su otro hijo el que le quita la vida a su hermano, hijo también de la señora y del señor, y tuvieron pues que, en efecto, meterlo a la cárcel, y él, estando en la cárcel, dice que él nunca va a lograr superar que lo hayan mirado por debajo de su hermano. Los padres igual sostienen y dicen pues que ellos nunca lo hicieron de mala intención, que él era muy independiente y él salía y se iba y era una vida muy totalmente alejada de la casa, de la familia. En caso contrario, recordarán uno de los casos muy sonados, yo creo que pasó fronteras, quienes están pendientes de este podcast o esta difusión que estamos haciendo, el caso de los hermanos Leal, ¿sí? Mauricio y Johnny Leal, uno de ellos pues asesina a su hermano y también a la madre. Hoy está tras las rejas, está en la cárcel, poco se conoce de entrevistas así profundas que haya dado, pero pues un antecedente que fue un hecho cierto, es un caso real. Cuando pasa el hecho de la muerte del hermano y de la madre, pues se coloca su chaqueta y quería seguir su vida normal. Para ello, los investigadores y los eh, psicólogos forenses, los peritos también, tomaron esto como un rasgo de personalidad que había que profundizar y a ver que no era tan cierto, pues que sí se habían quitado la vida, sino más bien era un hecho muy doloroso dentro de la familia que tenía un marcaje muy grande, enorme, y que, bueno, hipotéticamente podríamos decir, fue por la envidia. Ese resentimiento y de inseguridad y baja autoestima lleva también a las personas incluso a desarrollar enfermedades mentales, porque
una persona que va y mata a sus dos hermanos porque tenían la atención, eran dos gemelos, ¿sí? Y eran los menores, es que era lo normal que después de muchos años llegan dos gemelos al hogar y toda la atención se centra en los gemelos. Entonces el hermano mayor, aprovechando que estaban un día sus padres de viaje, lo dejan cuidándolos y pone la bañera, los hace ahogar. A sus hermanos está este caso registrado, está en efecto en custodia, está pagando por su delito, pero habla de una manera escalofriante porque dice, sí, yo los maté. ¿Por qué los mataste? Porque ellos me llegaron a quitar mi espacio. Yo no quería verlos, no quería cuidarlos, no era mi papel, no era mi tarea. Entonces dirían, bueno, era porque lo colocaron a cuidar, no, pero es que finalmente todo le daban a él y yo pensé que a mí me iban a quitar espacio, apoyo, atención, amor, afecto y dos más. Entonces yo preferí quitarlos del camino y bueno, prefiero estar encerrado en la cárcel, pero no compartir nada, ni afecto, ni cosas materiales con esos dos hermanos que tengo. Y eso, cantidad que nos pasáramos horas y horas y horas hablando de este tema y estas dificultades que uno mira que se rompen las relaciones eh, de salud emocional en casa, que pueden arreglarse, claro, ¿sí? Hablando, conversando, dialogando. Y para eso vamos también a dar algunas recomendaciones a los padres que están escuchando e incluso a los mismos hermanos, porque ustedes habrán conocido, lo podrán estar viviendo también en su propia casa, en su propia familia, este tipo de situaciones y emociones encontradas que se generan porque el uno le va mejor que al otro, porque un hermano es más bien parecido que el otro, porque el uno es más alto, el otro es más bajito, porque todas las características físicas o las oportunidades también pueden generar envidia. Unos cuatro hermanos, todos son docentes, y ellos trabajando de la misma manera, porque los padres también docentes los educaron, los metieron a que sigan por esa ruta, pero uno mira la vida de los cuatro, manejan la misma familia, vienen del mismo entorno y manejan también el mismo trabajo. Pero resulta que la vida del uno pues ya va por un segundo divorcio, tuvo hijos, los hijos una relación rota, el otro hermano, también docente, esa por una separación, tuvo dos hijos, vive con uno, la ex esposa vive con el otro, pues no se llevan muy bien. El otro hermano, pues no que quiso tener una familia, pero sí cuenta con una vida, sigue una vida muy desorganizada, eh, maneja mucho el consumo del alcohol, en fin. Y el otro es una persona pues muy disciplinada, le ha ido muy bien, tiene una familia muy estable, ha hecho patrimonio. Y estos cuatro hermanos, cuando se reúnen, siempre hay pelea. Por eso dicen los padres que ellos para esas fechas especiales prefieren no reunirse con ellos. No sé si esté bien o esté mal, pues la decisión que ellos toman, no nos vamos a juzgarlos, tendrán sus razones, pero se rompió la vía del diálogo. No quisieron compartir más, porque cada vez que se reunían por cualquier motivo era pelea. Y siempre terminaban echando la culpa uno al otro y los padres terminaban llevando las peores consecuencias. Entonces, ¿qué optaron? De que si le celebran el cumpleaños a uno de ellos, pues tiene que ser acá, separado acá y separado acá. Y hay unas barreras enormes de convivencia marcadas por la envidia. Esto tuvo un impacto en la salud mental y emocional de la familia total. Ese estrés, ese, esa producción excesiva de cortisol, ese problema de salud que se genera ya casi a lo patológico, porque el cortisol en exceso nos baja el sistema inmunológico y comenzamos a sentirnos muy, pero muy mal. En estas difusiones con Carlotica, psicoeducando desde la voz del pueblo, nuestro programa social, ¿cómo podríamos manejar esa envidia entre hermanos? Sin lugar a dudas, la comunicación es clave, que sea abierta,
que sea espontánea, que sea en un lugar o en un momento que se pueda dar, no forzada, honesta, abierta, y que se manejen parámetros de el respeto, sí, para que se puedan expresar sus sentimientos y preocupaciones, pero no necesariamente tengan que ofenderse. En esto, ¿quiénes son importantísimos? Los padres, no pueden perder el rol. No es que yo vengo de una familia así, por lo mismo, no siga con la misma línea. Usted puede romper esa cadena promoviendo esto, que haya comunicación, haciéndoles entender que a todos se los ama, que se los ama de manera diferente y que todos son importantes en la familia. Y cuando vamos a hablar, es el alejarse del chisme, pero hablar en un lenguaje que sea lo más claro y sencillo. ¿Cómo manejarlo, queridos padres? Eviten las comparaciones. En verdad que son odiosas, son muy despectivas, son hirientes. Comparar al uno mejor que al otro es fatal. Allí van a comenzar ustedes a generar toda esa línea de malestar que va a tener mucho dolor. ¿Y cómo lo vamos a sanar? Pues muy difícil. Establecer límites y reglas claras es fundamental. ¿Por qué las reglas deben ser claras? Porque en medio de que se vulnere una línea de base, pues ahí es donde vamos a entrar en conflicto. Entonces, tratar de mantener el stop. Bueno, hasta aquí llegamos, cuidado con el volumen de la voz, esos límites del trato. Por eso es importante que el trato intrafamiliar sea y parezca ejemplo, con respeto. Se rompen las líneas del respeto del padre a la madre, los hijos igual, y se va a presentar este tipo de conflictos, peleas que pueden llegar a agresiones físicas, no solamente verbales, violencia psicológica, y puede llevar hasta lesiones tan fuertes que uno termine en el cementerio y el otro en la cárcel. ¿Cómo podemos fomentar la empatía, la comprensión? Sí, es importantísimo que haya ese entender. Si usted es de estas características, usted es así y vale por lo que usted es. Crear seguridad a cada uno, seguridad, que pueden manejar las relaciones públicas, la comunicación, sentarse en una mesa, conversar, seguridad. Cada quien tiene sus fortalezas, cómo las puede sacar adelante. Entonces, fortalecer eso. El respeto, entender las diferencias entre ellos, entre los hijos, entre los hermanos, entender las diferencias para que haya como que esa comprensión. No necesitan aceptarlo todo, pero por lo menos respetar. Si a usted le gusta comer esto y a usted no le gusta, respetar, ¿sí? Las diferencias en todo. Le gusta su estilo. Una familia puede tener una persona con un estilo urbano, con un estilo hippie, con un estilo religioso, político, lo que sea. Pues todos son del mismo entorno y cada quien tendrá que contar. Que contar es disfrutarse esa charla, disfrutarse esa conversa, ese diálogo, evitar decir cosas, palabras hirientes que puedan luego generar unas enormes heridas que no van a cicatrizar nunca, que van a ser el desencadenante de los problemas. Y bueno, cuando hay este tipo de casos muy fuertes, sí, hay que buscar ayuda profesional, sí, que haya una terapia familiar, que haya una terapia de grupo, que haya una sesión conjunta, que busquemos entre todos ayuda, ¿sí? Que hagamos actividades en común que nos permitan entender que el uno y el otro somos importantes, que entre todos nos pongamos tareas, cada quien hace sus tareas y se organiza, actividades en común, que podamos organizar, que nos gusten, si bien es cierto, con todas las diferencias, que podamos disfrutarla. Sí, hay personas que disfrutan mucho en silencio, no hay que obligarlos a estar en medio del juego. Y hay unas personas con su perfil que son extrovertidos, otros introvertidos. Esa es la idea, o sea, tener como invitarse, pero si no se participa,
tampoco obligar. En los deportes es maravilloso. Desde muy pequeños hay que llevarlos a practicar deporte. Bueno, los que tienen familias amplias, porque hoy ya las familias son máximo, tienen 2 hijos, no tienen más. La mayoría se quedan con un solo hijo. Sí, los juegos son buenos, son maravillosos porque nos ayudan a mantener, a contener intolerancia. Es juego. Ay, me golpeaste muy duro. Es juego. Ah, me ganaste esta partida. Es un juego, es un juego. Únicamente. ¿Qué pasa cuando a veces los hijos ya están jóvenes y llegan hijos pequeños? Entonces los padres los quieren dejar a ellos de niñeros o les dan el rol de padres a los hijos mayores. No hay que hacerlo. El hijo es hijo, el hermano es hermano, el padre es padre y pare de contar. No, entonces, no comparar a los hijos es fundamental, entrando en conclusiones, evitar comparar a los hermanos entre sí, ya que esto puede generar sentimientos de envidia o competencias negativas. No etiquete, ni ponga apodos, ni trate de avergonzar al uno con el otro, porque eso nunca, nunca, nunca va a ser positivo. Eso siempre va a generar malestar, va a despertar baja autoestima, resentimiento, dolor, y eso va a romper las relaciones. Ciertas características que tengan o habilidades, pues hay que verlas de manera positiva, pero no decirle, usted es inteligente, el otro no. Se, se rompieron las relaciones sin ni siquiera que ellos se enfrenten, solamente con que lo digan. Se fomenta la comunicación, es clave, lo hemos dicho y insistimos, una familia que se comunica, unos hermanos que hablan, que dialogan, van a romper barreras y con ello van a tener mejor relaciones familiares, interpersonales. Los límites son importantes y en esos límites juegan un papel fundamental los padres, si están a cargo de los hijos, de los hermanos, de los tíos, digo, también de los abuelitos, ¿sí? De sus tutores. Hay que fomentar eso, porque de lo contrario, las relaciones van a estar siempre deterioradas. Y para los hermanos, hable con su hermano, quiérase, deseen un abrazo, reconcíliense. No es correcto ni está bien no hablarse por años. Es increíble que vivan en la misma casa, ni se hablan, ni se saludan como enemigos. No, hable con su hermano, reconcíliese, mírese a los ojos, dése un abrazo, aprenda a decirle discúlpame, perdóname, me equivoqué, sí, si te ofendí, discúlpame, no era mi intención hacerle daño. O sea, hablen, reconcíliense, escuche. Qué bueno cuando uno ve a un hermano preocupado, hay que ponerle el oído. Por eso tenemos 2 oídos y una boca. Escuche más, hable menos, para tratar de comprender. A veces ellos quieren hablar y usted no se da esa oportunidad de escucharlos. Hay que escuchar para entender la perspectiva que tiene el otro para poder ayudar. Escuchando ayudan bastante. ¿Sí? No compare, nunca, no haga comparaciones, insisto, son las que fomentan el odio. Por el contrario, fomente unión entre la familia, trabajo en equipo, cooperación, solidaridad, humildad, sencillez, educación, respeto, tolerancia, que eso los va a llevar a ver el uno del otro. Los padres no son eternos y luego quedarán los hermanos que se podrán llevar muy bien o caso contrario, pasarán por el mismo andén y no se alzarán ni a ver, y eso sí que muy doloroso. Es importantísimo encontrar estrategias que mejoren el diálogo, el clima intrafamiliar y que las circunstancias en la familia se pongan llevaderas, ¿sí? Para que eviten hechos dolorosos. Hasta aquí esta difusión psicoeducando con Carlotica. Carlotica nos dice que ya tiene 2 hermanas y Carlotica dice que ella era muy envidiosa de la hermana mayor porque a la hermana mayor le compraban todo y ella sentía que lo que ella le compraban no era lo mejor. Pero resulta que cuando le iban a comprar, ella decía que no quería. Y para ver cómo escudarse, siempre echaba la culpa a los demás.
Con este tema dice que ya comenzó a entender y a comprender que no es porque prefieran a los demás hermanos, en este caso con Carlotica, sino más bien que a veces la actitud hace que se auto aíslen y por eso se llenan de resentimientos. ¿Carlotica le quedó claro el tema? Bueno, muchísimas gracias. Estaremos tocando diferentes temas de interés general. Nos siguen escribiendo. Ahí está nuestro WhatsApp. Me pueden escribir al 314-402-3402, 314-402-3402. ¿Y qué tema de interés quieren que tratemos, que busquemos la manera de darnos ideas, recojan lo que les pueda ayudar a mejorar sus relaciones interpersonales y sobre todo, pues en estos temas que poco se hablan así abiertamente, pero que sí son supremamente importantes. Y recuerden que para todo hay solución. Solo para la muerte, ahí sí no hay nada que hacer, pero para todo hay solución. Solo que hay que tocar la puerta de forma oportuna. Muchísimas gracias. Les recuerdo que estuvo con ustedes Magíster en Asesoría Familiar, Lucy Saldaña Bravo. Hasta la próxima.